Hoy es nuestro último día y bueno, estamos contentos, pero también un poquito triste porque pues todo lo que comienza siempre tiene un final. Pero el día de hoy estamos aquí con el corazón bien alegre de saber que hay tantas personas que vinieron a escuchar pues la palabra de Dios. Muy buenos días para cada uno de ustedes. Sean pero muy bienvenidos. El día de hoy, estuve en la mañana debatiendo un poquito acerca de la temática que vamos a presentar. Parece que la conexión no está cargando la computadora y si no se me va a apagar Ahora sí, ya. No había agarrado bien el contacto, ya la agarro, porque si no a la mitad de la presentación se apagaría. Estuve como debatiendo la temática que íbamos a presentar. Entonces, hay varios temas que no vimos, hay varios temas que no tocamos, que me hubiera encantado poder hablar con ustedes. Por ejemplo, un tema que me hubiera gustado mucho poder haber compartido es la verdad sobre el don de lenguas. Me hubiera gustado hablar un poco acerca de qué se trata el don de lenguas, la recepción del Espíritu Santo y las personas hablando en lenguas, y me hubiera gustado hacer todo ese estudio, pero pues ya no entramos en esa temática. Me hubiera gustado también haber hablado acerca un poquito más de algunos temas de profecía que pues si regresamos al año que viene pues se los podemos compartir. Ya nos metemos ahora un poquito más en materia más profunda y vemos la cuestión de profecía, pero eso será para otra ocasión. También me hubiera gustado mucho haber compartido con ustedes el tema del santuario, que es un tema muy hermoso. Ya les dije que Dios hizo un templo en el cielo, que le entran millones de millones, y me hubiera gustado explicarles qué es lo que la Biblia enseña acerca de ese santuario. Cuál es la verdad de eso, y de hecho el tema lo traje. Entonces si en la tarde hubiera alguna chance, pues a los que se queden, pues les doy el temita y les doy un poquito de todo un poco. Les hablo un poquito de profecía, les hablo un poquito del santuario, de lo que sea. Y de hecho va a haber un espacio de preguntas en la tarde, y ese espacio de preguntas, usted puede preguntar, para los que deseen quedarse, lo que usted guste. Es tema abierto del tema de lo que tocamos aquí, de lo que no tocamos aquí. Alguna duda que tú has tenido de la Biblia, alguna pregunta que has tenido por mucho tiempo y no la has tratado o comprendido de repente, pues esta tarde lo podemos ver y vemos qué es lo que dice la santa palabra de Dios. El día de hoy vamos a estudiar otra verdad. Ya estudiamos la verdad sobre la muerte, la verdad sobre el infierno, la verdad sobre la cuestión de la santa ley de Dios y la gracia, el rapto secreto, y hoy nos toca estudiar la verdad sobre el día de reposo. Tengo que mencionar, como dijimos el día de ayer, este tema también es muy controversial. Tengo que decirte que hay bastantes opiniones acerca de esta temática. Algunos creen que no necesariamente tiene que haber un día específico en la semana para adorar a Dios. Algunos creen que cualquier día es bueno para adorar a Dios. El lunes, el martes, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo o el que sea. Lo que importa es que tú le dediques un día a Dios. Otra posición explica que de repente sí hay un día de reposo. Y algunos enseñan que el día de reposo es el domingo. Y que el domingo, por ser el día que Cristo resucitó, el día glorioso de su resurrección es tan grande que pues ese día es el día que los cristianos dedican para adorar al Señor. Por ejemplo, existe el grupo de los musulmanes, que los musulmanes enseñan que hay un día para adorar a el Dios de ellos que se llama Alá, y en el cual su profeta Mahoma testificó que ese día era el correcto, y ellos adoran el viernes. Los viernes ellos guardan un día de reposo para Alá. Y de repente encontramos a otros grupos que adoran los miércoles. Y hay finalmente un grupo más que adora los sábados. Por ejemplo, la religión judía adora en sábado. Los bautistas del séptimo día guardan el sábado. La iglesia de Dios del séptimo día guarda el sábado. Y por supuesto, la iglesia adventista del séptimo día
también guarda el sábado. Entonces, hay diferentes puntos de vista de cuál es el día de reposo. Tenemos varias opiniones diferentes. Pero como hemos hecho cada noche de cada tema que hemos estudiado, todos nosotros nos registramos en la escuela de Dios. Dejamos que el Espíritu Santo sea nuestro maestro, que no sea una iglesia, que no sea un pastor, que no sea una religión, que sea la palabra de Dios aquella que sea en nuestro libro de texto y que cuando Dios hable, pues como alumnos, pues podamos escuchar y aprender la voz de Dios. Quiero comenzar contando una historia ilustrativa del tema que vamos a presentar. La historia la he llamado la historia del bistec, pero la historia del bistec cuadrado. Resulta ser de que había un matrimonio que se casó, el muchacho muy enamorado de la muchachita y al final terminaron casándose. Una vez que se casaron y la muchacha comienza a cocinarle al muchacho, resulta ser que un día le dice, mi amor, ¿qué quieres que te cocine? Y dice, bueno, pues no sé, hazme un bistec. Y entonces le dice, ok, te lo voy a hacer. Entonces la muchacha con amor y con cariño está cocinando el bistec y cuando el muchacho ya está en la mesa, viene la chica y le pone el plato y resulta ser que tiene verduras, tiene papas y sí, también tiene un bistec. Pero resulta ser que el bistec está cuadrado y el muchacho lo mira, se le hace raro, pero como están recién casados, como que tiene un poquito de pena de preguntarle por qué el bistec está cuadrado. Y se lo comió y todo bien. Un mes después, otra vez, pues al muchacho le dieron ganas de comer otra vez bistec. Y le dijo, hazme un bistec, pero se le había olvidado lo del bistec cuadrado, ¿no? Y la chica otra vez le hace su bistec con sus papas y su salsa, ensalada. Y cuando otra vez le pone el plato, otra vez está el bistec cuadrado. Y ya el muchacho está medio pensativo diciendo, pues la primera coincidencia, pero la segunda, ¿qué hará esta mujer bistec cuadrados, no? Y no dijo nada porque no quería entrar en controversia. Pero la tercera vez que le pide que le haga un bistec, otra vez viene la chica y le hace un bistec cuadrado. Ya para este punto el muchacho no puede más y le dice, mira mi amor, yo te quiero y te quiero mucho, pero tengo una pregunta. ¿Sabes que las 3 veces que te he pedido que me hagas un bistec, siempre me traes un bistec cuadrado? Y sabes que yo estoy tratando de entender por qué me traes bistec cuadrados cuando yo toda la vida he comido bistec y no están cuadrados. Y ella dice, ay, pues buena pregunta. Mira, la realidad es que yo hago bistec cuadrados porque mi mami siempre a mi papá le hacía bistec cuadrados. ¿Y por qué tu mamá le hacía a tu papá bistec cuadrados? Dice, no tengo la más mínima idea. La próxima vez que la visita le voy a preguntar. Pues la próxima visita que le hicieron a la mamá le dice, mira, yo le cocino siempre a mi esposo bistec cuadrados porque tú me enseñaste. Mami, ¿por qué usted hace bistec cuadrados? Y la mami le dice, pues porque toda la vida le he hecho a tu papá bistec cuadrados. ¿Y por qué le has hecho bistec cuadrados? Porque tu abuelita hacía bistec cuadrados a tu abuelito. Y entonces la abuelita vivía y van ahora la mamá y la hija para preguntarle a la abuelita por qué ella le cocinaba al abuelo bistec cuadrados. Y resulta ser que la abuelita le dice, bueno, es que resulta ser de que cuando éramos recién casados, yo tenía una cazuela donde hacía la comida y un día, ya de estar tan vieja, se cayó y se rompió. Y entonces como no la quise tirar, pues tu abuelo la reparó y le puso ahí y quedó medio la forma medio cuadrada. Así es que yo para hacer los bistecs los tenía que cortar para que calzaran en la cazuela y así le hacía los bistecs. Entonces, pues tu mamá aprendió a hacerlos así y ahora me imagino que tú los haces también. Bistec cuadrado. Bueno, hoy en día hay mucha gente que está comiendo bistecs cuadrados teológicos. Hoy en día hay gente que hacemos cosas cristianas, pero hacemos cosas cristianas no porque nosotros sepamos por qué, sino porque alguien ya lo hacía y nos los enseñó a hacerlo de esa manera. Eso se llama tradiciones y costumbres. Por ejemplo, cada país tiene sus tradiciones y cada país tiene sus costumbres. Por ejemplo, es sabido que aquí en Costa Rica no comen mucho chile, no comen mucho ají. Pero resulta ser que el país donde este servidor creció, sí comen chile. Y comen bastante chile y a todo le ponen chile. A los huevos le ponen chile, a las ensaladas le ponen chile, a la comida le ponen chile, hasta la fruta le ponen chile, hasta los raspados le ponen chile.
A todo le ponen chile. ¿Y tú sabías que los niños recién nacidos, en vez de darles mamila o tetera, les dan un chile jalapeño? No, no te creas, eso lo inventé. Pero la realidad es que sí comen mucho chile. Ahora, claro, yo como chile porque mi mamá toda la vida me hizo chile y mi abuela toda la vida cocinó con chile y la historia sigue. La pregunta es, ¿de dónde aprendieron los mexicanos a comer chile? ¿Quién les enseñó? ¿De dónde vino esa idea? Y la respuesta es, ¿quién sabe? Lo único que sabemos es que comemos chile, aunque no sabemos por qué. No sabemos quién fue la primera familia en México que empezó a comer chile y que después se transmitió esa tradición por todos lados. Hoy en día, algunos cristianos nos pasa como la cuestión de las telarañas. Por ejemplo, cuando tú estás en tu casa, hay ciertos rincones de tu casa que vas a encontrar que hay telarañas por todos lados. Ahora, obviamente, si hay una telaraña, significa que una araña pasó por ahí. Aunque la araña no esté ahí, la telaraña te dice que pasó una araña por ese lugar, porque obviamente no puede existir una telaraña sin la presencia de una araña. Hoy en día hay personas que guardan un día de reposo y no necesariamente el hecho de guardar un día de reposo significa que es el día correcto. Alguien lo guarda porque algún día alguien empezó a guardar ese día. Y algunos cristianos, a veces por tradición o por costumbre, seguimos guardando un día de reposo. La pregunta es, ¿tiene Dios un día de reposo? ¿Tiene Dios un día que Él decidió que sea su día? ¿Quiere Dios que sea un día o cualquier día puede ser un buen día para adorar al Dios del cielo? Bueno, tengo que decirles bíblicamente el día de hoy que bíblicamente sí tiene Dios un día de reposo. Pero antes de hablarles bíblicamente cuál es la opinión de Dios, no de una iglesia o de una religión o de una costumbre y tradición, sino cuál es la posición de Dios acerca de este día de reposo, quiero hablar un poquitito acerca de quién es Dios. Es importante que entendamos esto para comprender cómo funciona, hasta donde podamos, la mentalidad de Dios. Mira, por ejemplo, en el libro de Malaquías, capítulo 3 y el versículo 6, dice el profeta Malaquías acerca de Dios. Porque yo, Jehová, Yahweh, que es el tetragramatón, es el nombre de Dios, que son 4 consonantes, y depende de la vocal que le metas, puede ser Yahweh o puede ser Jehová. Porque yo, Jehová, no cambio. Esto es muy importante de entender. Los seres humanos sí cambiamos. El día de hoy pensamos una cosa, mañana pensamos otra cosa y de repente en 10 años ya pensamos diferente a cómo pensaremos el día de hoy. Pero Dios no es así. Dios no cambia. Por esta razón Dios le dice a los hijos de Jacob que no son consumidos, porque Dios no cambia. Deuteronomio capítulo 4 y versículo 2 dice el Señor, hablando de su palabra: no añadáis a las palabras que yo os mando, no quitéis de ella, de modo que guardar los mandamientos del Señor vuestro Dios que yo os mando. Así es que Dios no cambia, Dios dio su palabra y una vez que Dios dio su palabra no la cambia. Por eso dice, no le añadas a lo que yo ya hablé, pero tampoco le quites. En otras palabras, toma su palabra tal como Él la dio, porque Él no cambia. Y después en Deuteronomio 12:32 reafirma la misma idea. Tendréis cuidado de hacer todo lo que yo os mando, no añadiréis a ello, ni quitaréis de ello. Deuteronomio 13:18. Con tal de que obedezcas la voz de Jehová tu Dios, guardando todos sus mandamientos que hoy te mando para hacer lo recto delante del Señor. Así es que Dios no cambia su palabra, Dios no cambia el mismo y Dios tampoco cambia su ley. Eso lo estudiamos el día de ayer en Mateo. Jesús dijo, no penséis que viene a abrogar la ley o los profetas, que la ley y los profetas es la palabra de Dios y la ley de Dios. Dice, no lo vine a cambiar. ¿Y por qué no lo vine a cambiar? Porque Él no cambia. De hecho, el apóstol Pablo dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy
y por los siglos. Puedes tener la seguridad que lo que Él te ha prometido te lo va a sostener para siempre, porque Él no cambia. No te va a decir hoy una cosa y mañana te va a decir otra cosa. No te va a explicar de un mandamiento y después te va a decir siempre no, ahora es este mandamiento. Dios es muy consistente y por eso podemos confiar en Dios, porque Él no cambia, es el mismo para siempre. Entonces, hablando acerca del día de reposo, la Biblia comienza hablando que sí existe un día en el cual Dios reposó. Encontramos en el origen de la Biblia, que es el libro de Génesis. De hecho, la palabra Génesis significa orígenes, o principio o inicios. Pues en el inicio de todas las cosas, la Biblia enseña que Dios hizo toda la creación. Es maravilloso como lo hizo. Cada día va haciendo algo nuevo, desde la vegetación, desde los animales del mar, desde las aves que vuelan en el cielo, las bestias del campo con el poder de su palabra vinieron a la vida. Dios puede generar materia de donde no existe materia. Dios lo que no existe lo puede crear solo por el poder de su palabra. Y el libro de Génesis explica cómo la manera magistral como Dios hizo todo lo que ahorita nosotros podemos ver. Pablo adelante dice, lo que podemos ver y aún lo invisible de Dios. Hay cosas que no vemos, pero son reales. Por ejemplo, el amor no lo vemos, pero existe. La electricidad no la vemos, pero es real. Hay cosas que son visibles que Él hizo y las invisibles también Él las hizo. Pero sin embargo, en el séptimo día de su creación pasó algo. Dios terminó toda la creación que Él había hecho. Y entonces Dios hizo algo. Dice que Dios reposó en el séptimo día de toda la obra que había hecho. Así es que en el séptimo día Él finalizó. Sin embargo, Dios no hizo nada en ese día. De hecho, el simple hecho de descansar añade un día más a la semana. Y en ese día extra reposó. Por supuesto, entendemos que Dios reposó, no porque Dios se cansa. Dios sigue trabajando todos los días, inclusive el sábado, inclusive el séptimo día, por eso sale el sol y se mete el sol. Si Dios no trabajara, sería un caos el universo. Así que la obra de Dios sigue adelante. Ahora, Dios descansó no necesariamente porque Él necesitara descanso. Dios descansó para darnos un ejemplo a nosotros. Él no necesita descanso, pero nosotros sí. Ustedes saben que ha habido naciones que han tratado de alterar la semana de tiempo. Por ejemplo, Francia le metió 10 días a la semana en vez de 7 y terminó su población exhausta y casi muriéndose y se volvieron casi locos, porque parece ser que el cuerpo humano tiene la capacidad de trabajar 6 días, pero tiene que descansar un día. Dios nos dio el reposo como una forma de regeneración. Ustedes saben que, los médicos saben esto, que la fuerza más poderosa regenerativa en el cuerpo es el descanso. La mitad de nuestra vida prácticamente la pasamos descansando. La mitad de nuestra vida estamos dormidos y hay otros que un poquito más. Pero resulta ser de que el descanso es muy poderoso, regenera. ¿Nunca te ha pasado que tú vas manejando en la carretera y manejaste 10 horas y te estás ya durmiendo? Algunos de hecho ya van manejando dormidos. Y resulta ser que tú te tienes que orillar con media hora que descanses, te recuperaste. El descanso tiene un poder grandísimo y Dios esperaba que el hombre trabajara 6 días y por lo menos un día en la semana lo descansara. El descanso es maravilloso. Entonces Dios dio el ejemplo de trabajar 6 días y descansar 1. Después dice que Dios a este día lo bendijo y lo santificó. Quiere decir que de los 7 días de la semana, este es un día que parece ser que es diferente, que parece ser que es especial porque lo llama bendito y lo llama santo. De hecho, la palabra santo en la Biblia significa apartado. Quiere decir que de los 6, Dios apartó, santificó el día para él. Resulta ser que después, bíblicamente hablando, pasa el tiempo y cuando los hijos de Israel están de esclavos en Egipto, y resulta ser que cuando Dios levanta a Moisés para que salgan de Egipto, algo sucedió. Mira, Éxodo capítulo 12 y el versículo 37 dice así. Partieron pues los hijos de Israel desde Ramesés hasta Sucot, unos 600,000 hombres de a pie.
Claro, eran hombres, ahora sin contar mujeres y niños. Algunos dicen que eran más de 1 millón de personas que salieron de Egipto, sin contar a los niños. Y también fue con ellos una gran multitud de toda clase. Eso significa que los que salieron de Egipto no solamente eran judíos, eran también egipcios algunos de ellos, y algunos otros extranjeros se les pegaron también, y fue cantidad de extranjeros que vinieron con Israel y salieron con sus ovejas y con ganado en gran número. Algunas personas arguyen que el sábado comenzó en el monte Sinaí porque Dios se lo dio a los judíos. Y ellos dicen que cuando Dios proclamó la ley en el Sinaí y en el monte temblaba y se veía como fuego, y Moisés subió por las tablas de piedra, y finalmente baja Moisés con las 2 tablas, 4 mandamientos en una que son para Dios y 6 mandamientos en el otro que es para el prójimo. Algunos arguyen que ahí fue el nacimiento del día de reposo. Bueno, resulta ser que un mandamiento sí dice así, El 4.º mandamiento dice: acuérdate del Shabbat, o del sábado, o del día de reposo, para santificarlo. 6 días trabajarás y harás tu obra, pero el 7.º día es día de reposo para Jehová tu Dios. Entonces algunos leen ese texto y dicen: ya ves, ahí comenzó el sábado, ahí comenzó el día de reposo. Pero resulta ser que el capítulo 20 de Éxodo es el capítulo donde se enseña acerca de la ley de Dios, que Moisés bajó del monte. Pero 4 capítulos antes de la ley que le fue dada a Moisés, resulta que la Biblia tiene este registro. Y mira cómo dice Moisés: y cuando el rocío cesó de descender, aquí viene hablando acerca del maná. 1 millón de personas salen de Egipto, van al desierto, no hay comida. Es un desierto, hay zarzas, está todo seco, alacranes y serpientes. ¿Qué van a comer en el desierto? No hay nada para comer. Pero entonces Dios les dice a Moisés que va a alimentar al pueblo con pan del cielo. Y resulta ser que va lloviendo en la madrugada una escarcha blanca. La Biblia dice que se acumulaba como la nieve, y en la mañana el pueblo de Israel salía, recogía la escarcha, y al recoger la escarcha, que no la conocían que era eso, resulta ser que podían hacer hasta pan. Hacían comida con ese pan o esa harina que descendía del cielo. Ustedes saben que hubo una persona que tiempo después, al revisar la cuestión del maná, el pan que bajaba del cielo, resulta ser que hizo un invento basado en esa escarcha que bajaba del cielo. Se llamaba Kellogg's. Y él inventó los cereales Kellogg's basado precisamente en la idea del maná que bajaba como escarcha, que prácticamente el mundo entero come ese cereal basado en la idea del maná. Entonces resulta ser que el maná bajaba, la gente agarraba el maná y hacía de comer, pero la hora de recoger el maná no era cualquier hora. Dios les indicó que tenía que ser antes de que el sol saliera, porque una vez que el sol salía, el maná se derretía. Entonces el que se levantaba tarde y cuando salía al desierto ya no había nada para comer. A lo mejor por ahí salió el dicho: el que madruga, Dios le ayuda, ¿verdad? Porque ya cuando salía el sol, pues prácticamente no había para comer. Ahora, había gente que también tenía esta costumbre. Iba a recoger un montón de maná y lo guardaba para que al otro día ya no saliera a recoger. Pero entonces pasaba algo con el maná que guardaban para el otro día: se podría y se agusanaba. Entonces era que lo tenían que recoger todos los días antes de que saliera el sol. Y cada quien recogía lo que Dios le dijo del maná: recoged de él cada uno según lo que pudiere comer. Un gomer, que es como un territo, conforme al número de vuestras personas tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Los hijos de Israel así lo hicieron, y recogieron unos más y otros menos, y lo medían por comer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme lo que había de comer, y les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para el otro día, y crió gusanos y hedió. ¿Qué significa hedió? Se apestó. O sea, tenía que ser fresco en ese mismo día. Y se enojó Moisés contra ellos. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer. Luego que el sol calentaba, se derretía. Y tú dirás: oiga, ¿y eso qué tiene que ver con la cuestión del día de reposo? Mira el versículo 22. En el 6.º día
recogieron doble porción de comida. Qué curioso, ¿no? Porque toda la semana están recogiendo la porción exacta que comen cada día, pero al aterrizar al sexto día, recogieron doble porción de comida, 2 gomeres, ya no uno, 2 gomeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana, ¿qué día lo recogieron? El sexto. Así es que mañana era el séptimo día. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Pero resulta ser que no han llegado ni a Sinaí. Moisés todavía no recibe las tablas. Dios todavía no escribe con su dedo los 10 mandamientos, pero resulta ser que tan pronto los saca de Egipto, ya conocen que hay un mandamiento que es del séptimo día para consagrarlo al Señor. Es muy interesante. Además de eso, sucedía algo sobrenatural en el séptimo día. Si el gomer lo recogían doble, se podría al otro día. Pero si el sexto día lo recogían doble, al otro día no se agusanaba, no se podría, no hedía, y Dios lo conservaba de forma milagrosa para el otro día. Y esto hicieron ellos. Ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó y tampoco hedió. En otras palabras, eso era un milagro. Que todos los días se agusanara, pero el séptimo no, era un mensaje de Dios que había algo especial en el séptimo día. Obviamente no trabajaban, ¿verdad? No lo recogían porque recogían doble el día anterior. Y dijo Moisés, comedlo hoy porque hoy es el día de reposo para Jehová. Hoy no lo hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo. No se hallará de él. Así es que prácticamente mucho antes de recibir la ley en el Sinaí, ya venía el concepto de 6 días de trabajo y el séptimo como día de reposo. Finalmente llegan al monte Sinaí, capítulo número 20, y ahora sí bajan las tablas de la ley con Moisés. Y dice así, acuérdate del día del sábado. Y de hecho, ¿cómo se dice reposo en hebreo? Reposo se dice Shabbat. Y de ahí viene la palabra sábado. La palabra Shabbat significa reposo. La palabra sábado significa reposo. Así es que cada vez que ustedes vean la palabra sábado, es Shabbat en hebreo, y su traducción es reposo literalmente. Acuérdate del Shabbat o del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día será sábado para Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu animal. Y fíjate este detalle que está en los 10 mandamientos. Ni el extranjero o el forastero que está dentro de tus puertas. Quiere decir que salieron un montón de forasteros que no eran judíos, eran forasteros, y el mandamiento especifica que tampoco ellos trabajen. Ahora, si el sábado, como algunos dicen, iba a ser solamente para los judíos, ¿por qué Dios también especifica que el forastero también ha de descansar el sábado? El animal descansa el sábado, los hijos descansan el sábado, los padres descansan el sábado, y los forasteros también deberían de descansar el sábado. Y recuerde, esos forasteros no eran judíos, eran egipcios y era gente de otras nacionalidades. Y entonces Dios explica por qué tienen que hacer eso, y recuerda la creación. De hecho, Dios mismo les explica cuál es la base para guardar el sábado. ¿Por qué hay que guardar el día de reposo? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Pareciera ser que Dios escogió el sábado como el monumento conmemorativo de que Él creó todas las cosas. La idea más o menos era la siguiente. Los papás que guardaban el sábado desde los días de la creación, trabajaban 6 días y cuando llegaba el séptimo día descansaban. Cuando los hijos le preguntaban a sus papás, oye papi, ¿por qué descansamos este día? Si toda la semana trabajamos, ellos deberían de explicarle a los niños, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Mira hijo, los árboles, las plantas, los animales, el cielo y la tierra y todo el ejército de ella no están aquí por casualidad, alguien lo creó.
Existe un creador del cielo y de la tierra. Y déjate cuento la historia, porque tu abuelito Adán resulta ser que estaba en el jardín del Edén y él pudo ver todo lo que Dios creó, aunque después salió porque pecó y nosotros ya no pudimos entrar, pero sabes, toda la creación la hizo Dios. Y no solamente Dios hizo los animales, no solamente Dios hizo a las plantas, la vegetación y a las aves, Dios también te hizo a ti. Tú saliste de las manos de Dios. Hay un creador del universo y hay un creador de los seres humanos y su nombre es el Señor. Cada persona debería recordar que hay un creador. Ahora, el hecho de no recordar que hay un creador ha abierto la puerta a la teoría de la evolución. La teoría de la evolución enseña no hay creador, no existe ningún creador, aquí estamos solamente por accidente sobre accidente sobre accidente. Explotó el Big Bang y después de millones de años pues empezaron a enfriar las piedras rocosas. Después de millones de años empezó a haber mezcla de ciertos químicos y después vino el agua y después de millones de años el agua salió la primer ranita y después la ranita salió y le salieron patitas y después se le cayeron las patitas y la colita y después salió de ahí y se empezó a hacer otra formación y después el chango, y aquí estamos tú y yo. Claro, si tú quieres creer eso, tienes toda la libertad de creerlo, yo no tengo ningún problema. Si quieres creer en la evolución, pues el próximo domingo que vayas al zoológico, pues ahí saludas a mi abuelito entonces. Pero resulta ser de que yo creo que no vengo del chango, yo creo que vengo de las manos de un creador. Yo creo que no estoy aquí por coincidencia, yo creo que estoy aquí porque aún antes de nacer Dios ya me conocía. La vida que tengo, que de hecho el ser humano todavía no entiende qué es la vida. No hay ningún laboratorio a nivel mundial, ni en Harvard, ni en Oxford, ni en ninguna institución, por más reconocida del mundo que haya, que explique qué es la vida, y mucho menos crearla. Mucho menos crearla. Todos los inventos que tú ves simplemente es manipulación de lo que Dios ya creó. Todo lo que ves que el ser humano ha hecho es porque Dios ya lo creó. Si tú ves aquí un escritorio de madera es porque Dios hizo la madera, pero el hombre hace el escritorio, pero no hace el árbol. Tú puedes agarrar la semilla, ponerla debajo de la tierra y echarle agua, pero el misterio poderoso de la vida, ¿quién lo puede explicar? La idea de la evolución dice que tú agarras un pedazo de lodo mojado y lo estrellas en la pared, te pasas 1.000.000 de años y cuando regreses hay un bebito que está ahí caminando y hablando. Y eso es lo que ellos dicen, venimos de la piedra y venimos de la coincidencia. Y la pregunta es, ¿en qué momento le entró la vida al lodo? ¿Y en qué momento el lodo se transformó en una materia orgánica? ¿Y en qué momento la materia orgánica le entró razón? ¿Y en qué momento la razón entró lo que es el concepto del bien y del mal? Eso es algo que nadie te puede explicar. Pregúntaselo a tu profesor de universidad la próxima vez que te diga que es ridículo creer en la Biblia y creer en un Dios que creó todas las cosas. Dígame, maestro, ¿en qué momento el chango se hizo bueno y supo el bien y el mal? ¿En qué momento se desarrolla el pensamiento cognitivo de la idea de qué es lo bueno y de qué es lo malo? Porque yo sepa, los gatos matan a los ratones y les da lo mismo. Yo me recuerdo que tenía un gatito y agarró un ratoncito y estaba jugando con él, ¿verdad? Y lo dejaba ir y lo agarraba y se iba y lo agarraba y de repente lo agarró y le arrancó la cabeza y se lo empezó a comer. Mal gato y malvado. Ahora hay que hacer la corte oficial para juzgar a los gatos que matan ratones, ¿no te parece? Porque matar es matar. Cualquier persona sabe que nadie va a juzgar a un gato por comerse un ratón. ¿Y por qué? Porque no tienen conciencia, no tienen razón, son bestias brutas, así le decimos. Pero en qué momento al chango, que era bestia bruta, se convirtió en un ser racional, inteligente y sobre todo que tenga la conciencia del bien y el mal. Nadie te lo va a poder explicar. Tampoco te van a explicar de dónde vino la vida. Te van a decir, vino de una explosión del Big Bang. Hazle esta pregunta a tu maestro. ¿Y quién creó la materia que explotó? ¿De dónde vino? Porque tú no me vengas con el cuento que esta energía vino de la nada. Eso ni físicamente, ni químicamente, y eso ni es ciencia. Eso ni es ciencia. Es más fácil creer que hay un Dios que creó todas las cosas que algo que quién sabe de dónde vino, explotó, y hoy están diciendo que esa energía que explotó tenía el tamaño de la punta de un alfiler, y que de ahí vino la creación de las novas y supernovas y todo lo que nosotros conocemos y vemos que vino de una explosión de algo que no sabe ni siquiera de dónde vino. ¿Sabes que hay que tener más fe para creer en la evolución
que para creer en el Dios del cielo. Hay que tener realmente más fe para creer que tu bebé, que es tan perfecto, es que todo es perfecto. Tú sabes que hoy en día, solo hablando del cuerpo humano, no hablemos ni siquiera de la naturaleza. ¿Sabías que en la naturaleza la hoja de un árbol tiene más ciencia que lo que hizo la NASA para mandar el cohete a la luna? Solo la hoja de un árbol. ¿Y sabes qué? La hoja de un árbol agarra la energía solar. El sol destruye absolutamente todo. Si te pones en la playa mucho tiempo, te da cáncer, te destruye los carros, el techo de tu casa. El sol es una energía destructiva. Pero ¿sabes qué? Cuando la hoja de un árbol agarra el sol, agarra esa energía y la transforma en vida. ¿Y cómo lo hace? Es un proceso que los científicos ni siquiera pueden entender, cómo la planta procesa la luz solar y la transforma en vida, oxígeno y energía. No hablemos del cerebro del ser humano, que tiene millones de neuronas que se interconectan entre ellos mismos y que tiene una capacidad de comunicación que el cerebro humano tiene mucho más capacidad de retención, almacenaje y conocimiento que todas las computadoras del mundo. Estamos hablando de que esto es mucho más que una coincidencia. Estamos hablando de un diseño inteligente. Y los científicos hoy en día en las universidades están viendo que es verdad. Aquí hay orden y no solamente orden, inteligencia en las cosas que existen en la creación. Si la teoría del Big Bang fuera verdad, resulta ser que explotó algo y resulta ser que vino el orden. No, lo que yo sé es que cuando algo explota no hay orden. Si tú le pones una bomba a tu carro y explota, no te esperes ver un avión o una motocicleta a un lado. Eso es ridículo. La explosión no trae orden, la explosión trae desorden. ¿Y de dónde el Big Bang, que fue la mega explosión, trajo el orden perfecto de lo que vemos hoy en día? No, los científicos están reconociendo que puede existir la posibilidad de un creador. Oh, no, pero no te metas ahí. No te metas. Eso es tabú para los científicos. Tabú. ¿Y sabes por qué es tabú? Porque si tú llegas a reconocer que existe un Dios creador, entonces quiere decir que un día le vas a dar cuentas. Quiere decir que ese Dios te va a explicar para qué te creó. Y ese Dios te va a poner leyes por las cuales tú tienes que vivir. Pero el científico dice, no hay Dios. Y si no hay Dios, él mismo se convierte en su propio Dios. Y por eso hoy vemos naciones enteras que han rechazado a Dios. Ellos comienzan a hacer sus propias leyes, sus propias reglas, sus propias formas de ver, porque ellos mismos llegaron a ser Dios para ellos mismos. Por eso dice el Salmo, dijo el impío en su corazón, no hay Dios. Pero la naturaleza nos dice que sí existe un creador. Por eso para Dios, la ley de Dios es importante y especialmente el cuarto mandamiento. Porque el cuarto mandamiento es un testimonio perpetuo que Él es el creador. Cada vez que se guardaba el día de reposo era reconocer que Él nos crió, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Por eso Dios le dice al pueblo de Israel, y Jehová habló además a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel y les dirás, ciertamente guardaréis mis sábados, porque esto es una señal entre yo y vosotros. Yo los reconozco como mi criatura, ustedes me reconocen como su creador a través de vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Números capítulo 15 y el versículo 15, Dios da especificaciones acerca de los que están con los judíos, pero sin embargo no son judíos, sino son extranjeros. Mira que Dios le dice, y este texto es clave. Un mismo estatuto, una misma ley, tendréis los de la asamblea, que eran los judíos, y el extranjero que resida con vosotros. Quiere decir que Dios no hace diferencia entre el extranjero o entre el judío que desciende de Abraham. Este es un estatuto perpetuo a través de vuestras generaciones. Como vosotros, así será el extranjero delante de Dios. Una misma ley y una misma norma tendréis vosotros y el extranjero que resida con vosotros. Versículo 29. Tanto el natural de los hijos de Israel como el extranjero que resida entre ellos tendrán una misma ley respecto al que cometa pecado por inadvertencia. Así es que desde el Génesis hasta el Sinaí se ha estado guardando aquel día que ha sido por señal entre Dios y los suyos. Han guardado el sábado,
el día de reposo, han reconocido que Dios es el creador de todas las cosas, trabajan 6 días y reposan 1. Pero entonces aterrizamos al tiempo de los profetas antes, durante y después del exilio. Viene el profeta ahora Ezequiel y viene hablando otra vez acerca del concepto del sábado. Para este entonces ya pasaron aproximadamente más de 3,000 años desde que el sábado se diera por primera vez. Ya había muerto David, ya había muerto Salomón, ya había pasado un montón de tiempo y mira qué dice ahora Dios acerca del sábado más de 3,000 años después. Yo soy Jehová vuestro Dios, andad según mis estatutos, guardad mis decretos, ponedlos por obra, santificad mis sábados y serán una señal entre mí y vosotros. Quiere decir que en esa altura todavía no ha cambiado el concepto de guardar el sábado, que es importante para Dios. Ezequiel 22:26. Sus sacerdotes, dice, violan mi ley y profanan mis cosas sagradas y no hacen diferencia entre lo santo y lo profano, ni enseñan a distinguir entre lo impuro y lo puro. Y con respecto a mis sábados, esconden sus ojos y he sido profanado en medio de ellos. Aún Dios se queja de que no estaban enseñando al pueblo a guardar su día de reposo. Después viene el profeta Isaías, Isaías 56:1-2, y mira que dice del sábado. Así ha dicho Jehová, guardar el derecho, practicar justicia, porque mi salvación está próxima a venir y mi justicia pronta a ser revelada. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo del hombre que persevera en ello, que guarda el sábado de no profanarlo y que guarda su mano de hacer el mal. Versículo 6. A los hijos de los extranjeros que se han pegado o adherido a Jehová para servirle y que aman el nombre de Jehová para ser sus siervos. Y aquí no está hablando de los judíos, está hablando de extranjeros que se pegaron a Dios, que se pegaron al Señor, que lo buscaron de corazón y que lo abrazaron para servirlo sin ser judíos y que aman el nombre de Jehová para ser sus siervos. A todos los que guardan el sábado para no profanarlo y abracen mi pacto, a estos los traeré al monte de mi santidad y les llenaré de alegría en mi casa de oración. O sea que Dios hasta el extranjero lo va a meter a su casa. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. Y hay una razón por la cual dice esto. Porque mi casa será llamada casa de oración para ¿cuántos pueblos? Para todos los pueblos. Dios no hace acepción de personas. Si el sábado o el día de reposo sería una bendición para el pueblo de Israel, esa misma bendición Dios la quería para todos los pueblos de la tierra. Isaías 58 viene expresando ahora cuál es el significado de guardar este día de reposo para Dios. Y dice así: si apartas tu pie por respeto al sábado, para no hacer tu capricho en mi día santo, y si a el sábado lo llamas delicia, como comerte un postre, consagrado a Jehová, glorioso, y si lo honras, no haciendo tus propios caminos, ni buscando tu propia conveniencia, ni hablando tus palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Y yo haré cabalgar sobre las alturas de la tierra y te dará a comer la heredad de tu padre Jacob, porque la boca del Señor lo ha hablado. La idea de Dios es que el que guardara el sábado no fuera una carga, que guardar el sábado fuera una delicia, contento, porque es el día que tú puedes pasar tiempo con Dios, con tu Creador, que tú estuvieras esperando que llegara ese día para tú poder pasar tiempo con el Señor y que llegara a ser una maravillosa delicia. Es más, hasta aquí Dios todavía sigue considerando el sábado, su día de reposo, como algo grande, hermoso y deleitoso. Pero sabes, Isaías va a presentar un versículo que es medio controversial. Ahí mismo, estamos en Isaías, por eso lo voy a mencionar. Y el versículo tiene que ver con el sábado. Y tú dices, ¿y por qué es controversial? Escucha, Isaías capítulo 66 y versículo 23. Isaías recibe una revelación de la vida eterna y del pueblo de Dios que estará en el reino de los cielos. E Isaías dice lo que el pueblo de Dios va a hacer en el cielo, en la vida eterna. Y dice el versículo 23.
y será que de mes en mes y de día de reposo en día de reposo, y la palabra es Shabbat, de sábado en sábado, vendrán todos a adorar delante de mí. Y mira quién lo dijo Jehová. Entonces uno se rasca la cabeza porque parece ser que en el cielo también se va a estar guardando el Shabbat, y delante de la presencia de Dios irán de mes en mes y de sábado en sábado. ¿Por qué de mes en mes? Es muy significativo. Resulta ser que la Biblia dice en Apocalipsis 21 y 22 que en la Nueva Jerusalén está el trono de Dios. Del trono de Dios sale el río de la vida. Y resulta ser que a la distancia está el árbol de la vida. El árbol de la vida se divide en dos raíces, una de un lado del río y el otro del otro lado, y en medio se unen como un solo árbol. El árbol de la vida, según la Biblia, da frutos. Y no da un solo fruto, da 12 frutos, uno por cada mes. Y resulta ser que cada mes da un fruto diferente. Los redimidos podrán tener acceso a comer del fruto del árbol de la vida. Y no solamente van a comer del fruto, hasta las hojas del árbol van a comer, porque dice que serán para la sanidad de las naciones. Es interesante notar que dice Isaías que aún en la vida eterna, de mes en mes y de sábado en sábado, el pueblo de Dios seguirá guardando el mismo día de reposo. Así es que en el Antiguo Testamento no hay ningún problema de saber que el día que todo mundo guardaba era el día séptimo, el Shabbat. La pregunta ahora viene con el Nuevo Testamento. ¿Cuál era el día que se guardaba en el Nuevo Testamento? Porque ya en el Antiguo estamos claros que era el Shabbat, el sábado. Vamos a volar de forma bien rapidita para ver cuál era el día según la Biblia que se guardaba en el Nuevo Testamento. Lucas capítulo 4 y el versículo 16, hablando de Jesús, dice: y fue a Nazaret, donde se había criado, y conforme a su costumbre, el día sábado entró a la sinagoga y se levantó para leer. Jesús iba a adorar a Dios a la sinagoga, según la Biblia, el sábado. Por ejemplo, Lucas capítulo 4 y el versículo 31 dice: y entonces descendió a Capernaum, a la ciudad de Galilea, y les enseñaba los sábados. Interesante, el sábado era el día que él enseñaba y que adoraba. Mateo capítulo 12 y el versículo 1 y 2 dice: en ese tiempo Jesús pasó por los sembrados en sábado, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Y al verlo los fariseos dijeron: mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado. Así es que en los días de Jesús todavía se sigue guardando el sábado, y acusan a Jesús que los discípulos están trabajando el sábado porque estaban arrancando espigas. Y tú dirás: ¿y es malo arrancar espigas en sábado? ¿Eso es trabajar? No, eso no es trabajar. Te voy a explicar qué es lo que pasó. Había dos grupos en los días de Jesús que eran religiosos, pero eran religiosos muy extremos. Unos grupos se llamaba los fariseos. Por eso cuando hay religiosos extremistas, usualmente es la palabra que se utiliza, es medio fariseo. Y estaban también los saduceos. Los fariseos habían inventado más de 1500 leyes de cómo guardar el sábado, porque ellos se hicieron tan extremistas que no querían que de ninguna manera se pisoteara el sábado. Así es que se agarraron un libro y escribieron 1500 leyes, y leyes que eran medio ridículas. Por ejemplo, ellos establecieron cuántos pasos tú podías caminar el sábado. Y si tú caminabas esos pasos y resulta ser que el sábado no se había acabado, ya no podías dar un paso más, porque si dabas un paso más ya violabas el sábado. Entonces, ¿qué hacía la gente? Iba todo el sábado contando los pasos, y cuando se le acababan los pasos, donde le agarraba el último paso, se tenía que sentar hasta que acabara el sábado, y una vez que acabó el sábado volvían a caminar. No podían cargar cierto peso, porque si cargaban mucho peso era violar el sábado y era como llegar carga y trabajar. Entonces ellos establecieron que era el peso que tenían que cargar, y cuando resulta ser que ya llevaban la carga, pero tenían que llevar un suéter o lo que sea por el frío, pues entonces para que el suéter que ya pasaba la carga, lo pegaban con hilo y botón a la ropa y decían: es que es parte de mi ropa, si es que no es carga extra. En otras palabras, ya el sábado era algo medio ridículo de guardarse, no porque Dios no quisiera que fuera una delicia, sino porque le habían puesto demasiadas cargas. Y aquí hay otra ley.
Según los fariseos, arrancar espigas era violar el sábado. No, hermano, hay una cosa diferente entre que vayas caminando y arranques la espiga a que coseches la espiga, a que tengas la hoz y la coseches. Eso sí es trabajar, pero arrancar la espiga, eso no es ningún trabajo, ni tampoco es violación del sábado. De hecho, Deuteronomio 23:25 dice: cuando entres a la mies de tu prójimo, podrás cortar espigas con tu mano. Y eso es exactamente lo que hicieron los discípulos. Porque era cortar espiga, no tenían derecho a agarrar la hoz y llevarse un montón de trigo, pero con la mano sí podían cortar y no se consideraba ninguna clase de trabajo. San Juan capítulo 5 y el versículo 8. Jesús en el sábado hizo un milagro. Mira lo que sucedió. Jesús está con un paralítico, el milagro se lo va a hacer y le dice: levántate, toma tu cama y anda. Y enseguida el hombre fue sanado, tomó su cama y anduvo. Y aquel día era sábado. Entonces los judíos le decían, porque Jesús le dijo: pues levántate, toma tu cama y vete, ¿no? Entonces el ex paralítico agarró su cama, ya podía caminar y se fue. Cuando los fariseos lo ven que trae cargando su cama, que era como una camita de primeros auxilios de hoy en día, que tenía 2 palos y una lona en medio, pues levantar eso en sábado, según los fariseos, era un pecado. Y dijeron los judíos: aquel que había sido sanado es sábado, no te es lícito llevar tu cama. ¿No es increíble? En vez de que los judíos o los fariseos se gocen que el paralítico ya anda caminando, y en vez de decir: oye, gloria a Dios, ¿quién te curó? No andabas de paralítico toda la vida. En vez de fijarse en el milagro, se fijan que está cargando la cama. O sea, solo para que tú veas cuán fanáticos se habían convertido, y ya no les importaba ni siquiera la persona, sino solamente veían que estaba cargando la cama. Después viene otro milagro que Jesús hace, y también lo hace en sábado, pero en este caso cura a un cieguito que era ciego de nacimiento. El día en que Jesús hizo el lodo y le abrió los ojos era sábado. ¿Qué es lo que Jesús hizo para curarlo? Escupió, hizo lodito, se lo puso en los ojos y con eso pudo ver. Según los fariseos, eso era trabajar en el sábado. Los fariseos le volvieron a preguntar de qué manera había recibido la vista. Y él dice, cuando estaba ante el Sanedrín: pues él vino, me puso lo de los ojos, me lavé y veo. Así de sencillo. Y dijeron algunos de los fariseos: este hombre no es de Dios, porque no guarda el sábado. Y resulta ser que hacer lodito y ponerlo en los ojos es trabajar. O sea, y eran tan fanáticos que no vieron que el hombre desde que nació había sido ciego y Cristo lo curó. Ahora, Cristo, claro, lo pudo haber curado un lunes, un martes, un miércoles, pero Cristo intencionalmente curaba muchas veces a la gente el sábado para quitarle a la gente la idea que el sábado es para hacer el bien, el sábado es para ayudar al prójimo, el sábado podemos hacer cosas buenas para beneficio de los demás. Y no seguir la carga de los fariseos, que le pusieron tantas leyes que hicieron del sábado una carga pesada. Ellos dijeron: porque te puso lodo, no es de Dios. ¿Cómo un hombre pecador puede hacer tales señales? Y había división entre ellos. Le volvieron a decir al ciego: ¿tú qué dices de él, puesto que te abrió los ojos? Y él dijo: bueno, pues ustedes dicen que es pecador, yo digo que es profeta. ¿Cómo puede decir que es profeta? Porque el poder de Dios se manifestaba en él, y obviamente casi lo que les está diciendo: mira, este es pecador y me dio la vista, y ustedes sí guardan el sábado, ¿y quién de ustedes me abrió los ojos? O sea, él es pecador y ustedes no, ¿y quién me dio la vista? Y él sí me dio la vista. La realidad que eran demasiado ciegos. Hebreos capítulo 4 y versículo 8, el apóstol Pablo, hablando acerca, esto es después de la cruz de Cristo, que todavía existe un reposo para el pueblo de Dios. Mira lo que dice: si Josué les hubiera dado el reposo, no se hablaría después de otro día. Por tanto, queda todavía un reposo. Y mira la palabra que le mete Pablo: sabático para el pueblo de Dios. El texto Receptus, hablando acerca de la palabra de reposo que queda para el pueblo de Dios, lo presenta así: apoleipo hará sabatismos. Es griego. Permanece un reposo. Y la palabra rest en inglés se traduce como reposo. Queda un reposo para el pueblo, people of God, para el pueblo de Dios.
Pueblo en griego se dice laos, de ahí viene la palabra Laodicea, que significa el pueblo del juicio. Dios en griego se dice theos. Y reposo en griego se dice sabatismos. Mira, queda un reposo sabático para el pueblo de Dios. Cuando tú te vas a la explicación del Textus Receptus, ¿qué significa la palabra sabatistos? Te da la explicación. Y esto se puede entender muy bien en español. La palabra sabatismo significa keeping Sabbath, guardando el sábado. Así es que Pablo sigue diciendo que aún después de la muerte de Cristo queda un reposo sabático para el pueblo de Dios. Algunos arguyen que después de la muerte de Cristo los discípulos ya guardaban otro día, que era el domingo y no el sábado. Pablo dice, no, el reposo que queda es el reposo sabatismos. Todavía queda un reposo sabático. Resulta ser que ahora viene el apóstol Pablo y empieza a abrir iglesias por todos lados. Y mira qué sucedió. Hechos 13:14. Pasando de Pergue, ellos llegaron a Antioquía y a Pisidia, y en el día sábado, entrando a la sinagoga, se sentaron. Así es que parece ser que Pablo y algunos discípulos iban el sábado a la sinagoga. Hechos 13:42 en adelante, hablando de la vida de los apóstoles en el Nuevo Testamento, dice: cuando ellos salían, le rogaron que el sábado siguiente les hablase estos temas, y entonces, una vez despedida la congregación, muchos de los judíos y prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes les hablaban y les persuadían a permanecer fieles en la gracia de Dios. El sábado siguiente se reunió casi toda la ciudad para escuchar la palabra de Dios, y cuando los judíos vieron las multitudes, se llenaron de celos y blasfemaron contra Pablo de lo que decía. Ahora, algunos se arguyen que la única razón por que los apóstoles y discípulos iban el sábado a la sinagoga era porque los judíos el sábado iban a la sinagoga, por eso iban el sábado. No necesariamente. Hechos capítulo 18, el versículo número 4 dice la palabra del Señor, hablando de Pablo: y discutía en la sinagoga todos los sábados y persuadía a judíos y a griegos. Resulta ser que los griegos no son judíos. Los griegos son gentiles, y los gentiles están yendo el sábado también a la sinagoga. Así es que no iba a la sinagoga solamente para hablarle a los judíos, va a la sinagoga también para hablarle a los gentiles que estaban guardando el sábado. Hechos 17:2. De acuerdo a su costumbre, Pablo entró a reunirse con ellos y por 3 sábados discutió con ellos basándose en las Escrituras. Hechos capítulo 19. Mira, estoy dando un montón de versículos, O sea, te estoy tratando de dar casi toda la información, por eso el estudio es así medio rapidito, porque todos los textos confirman que en el Antiguo y en el Nuevo Testamento el día que se está guardando es el mismo. Durante 3 meses, entrando en la sinagoga, Pablo predicaba con valentía, discutiendo y persuadiendo acerca de las cosas de Dios. Hechos 16:13. Y el día sábado salimos fuera de la puerta de la ciudad, junto al río, donde pensamos que habría un lugar de oración, y nos sentamos y hablamos a las mujeres que se habían reunido. El sábado seguía siendo el día que se guardaba el mandamiento. Bueno, con eso concluimos la investigación del Antiguo y del Nuevo Testamento. Algunos arguyen que es difícil guardar los mandamientos de Dios. Algunos dicen es imposible guardar cualquier mandamiento de la ley de Dios. Solo quiero dar un solo versículo acerca de si es o no difícil o imposible obedecer al Señor. Primera de Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Mesías, este es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que es nacido de él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Y qué significa que no son gravosos? Que no son pesados. La intención de Dios es que obedecerlo no sea pesado, que te nazca por amor, que te nazca de corazón. Y eso incluye el día de reposo. Jesucristo dijo que lo que es imposible para los hombres, para Dios
todo es posible. Y el apóstol San Pablo dijo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El problema no es Dios, el problema es nuestra falta de fe. Dios es capaz de darnos el poder y de convertirnos en hijos obedientes de Dios, inclusive para guardar el día de reposo. Yo me recuerdo cuando conocí esta verdad hace 35 años. Yo no sabía nada de esto. Desde chiquitito, toda la vida, pues había guardado el primer día de la semana, el domingo. Y me recuerdo que todos los domingos íbamos a la misa y todos los domingos íbamos pues al culto. Tengo 2 tías que son madres superioras. Una dirige un convento de 500 monjas en Ciudad de México y la otra dirigía un convento en Celaya, en México. Y resulta ser que desde chiquititos crecimos conociendo la religión y asistiendo a las misas los domingos. Yo me recuerdo que en la semana pasaba la campanita enfrente de mi casa y sonaba y decían la catequesis o la doctrina, y entonces íbamos y recibíamos y nos empezaban a preparar pues para la primera comunión, para la comulgación y para todo eso, y yo fui creciendo así. Resulta ser que cuando empezamos a estudiar la Biblia y leímos algunos de los decenas de versículos que les hemos dado, les tengo que hacer una confesión. Fue muy confuso para nosotros. Fue como un balde de agua fría, ¿no? Porque toda la vida pues habíamos ido a misa los domingos y entonces dijimos, ¿y por qué aquí aparece del sábado? Es más, ¿saben cuál fue el pasaje que más nos sacudió? Pero que nos sacudió bien fuerte. El pasaje de la crucifixión de Jesús. Mira, no lo tengo aquí, pero tú te lo sabes. Resulta ser que Cristo está en la cruz, está muriendo, ya está crucificado. Ya Pilato le puso el anuncio, este es Cristo, Rey de los judíos. Ya vinieron los otros y se burlaron de él. A ver, bájate y creeremos. El ladrón ya se burló de Cristo y el otro lo aceptó. Y Cristo finalmente dice, perdónalos porque no lo saben lo que hacen, y finalmente expiró y se murió. La tierra tembló, vino la oscuridad y finalmente van a pedir el cuerpo de Cristo. Entonces Pilato concede que bajen el cuerpo de Cristo, bajan a Cristo, lo envuelven en una sábana y lo ponen en un sepulcro completamente nuevecito. Imagínate Jesús. Vivió toda la vida de pobre y murió con los ricos porque lo pusieron en un sepulcro de ricos. Y entonces lo pusieron ahí en la roca, pusieron la roca, taparon al sepulcro y ahí estaba Cristo. Pero la Biblia explica que algo sucedió. Resulta ser que las Marías vienen para ungir el cuerpo de Cristo antes que lo pongan en el sepulcro. ¿Qué significa ungirlo? Embalsamarlo. Llevaban telitas y las mojaban en aceites y en ungüentos. ¿Y por qué lo hacían así? Pues porque el cadáver se podría y apestaba. Entonces no era como hoy que le meten químicos y dura un montón de tiempo, ¿verdad? Se muere y a las 2 semanas lo están velando y no pasa nada. No, en aquellos días, ya al segundo día ya empezaba a apestar, porque la carne cuando muere inmediatamente se empieza a podrir. Entonces las Marías, que era María Magdalena y también era la bendita Virgen María, vienen para ungir el cuerpo de Jesús. Pero resulta ser, y esto es algo muy interesante que ahorita no expliqué, pero aprovechando que estoy hablando de eso, de una vez lo explico. ¿Tú sabías que según la Biblia, y vuelvo a repetir, según la Biblia, los días empiezan, ¿a qué horas empieza un día y termina un día? ¿A qué horas comienza? ¿Y a qué horas finaliza? Bueno, hoy en día nos han enseñado que es a la medianoche. Pues eso nos han enseñado, pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia enseña que los días empiezan y terminan cuando el sol se pone. Hace lógica, ¿no? Te fijas que cuando el sol se pone, el día se acabó. ¿Qué hacen las vacas cuando se pone el sol? Se van al establo. ¿Qué hacen los pollos? Al establo. ¿Qué hacen los pajaritos? Se van a dormir. Porque ellos ya entienden que el día se acabó y cuando sale el sol comienza el día. Entonces, según la Biblia, los días se cuentan de puesta de sol a puesta de sol. Por ejemplo, si siguiéramos esa regla, ¿qué día es hora? Es sábado. ¿Y a qué hora se termina el sábado? A la puesta de sol. Eso es lo que enseña la Biblia. La bendita Virgen María conocía esto, porque ella fue judía
pues toda su vida, y ella entendía a qué horas comenzaba el sábado y finalizaba. Pero resulta ser que Jesús, cuando muere en la cruz, es de tarde y ya el sol se está poniendo. Entonces, por eso es la prisa de bajar el cuerpo de Jesús y ungirlo, poner las vendas y ungirlo, y es todo el cuerpo, y eso es mucho trabajo. Entonces resulta ser que cuando ellas vienen con sus canastitas de aceites y de ungüentos y sus benditas, resulta ser que ya no llegaron a tiempo. El sol se puso. ¿Y sabes el dolor de no haber ungido al cuerpo de Jesús? La bendita Virgen María sufrió mucho porque quería ungir el cuerpo de Jesús. Pero ¿sabes qué hizo la bendita Virgen María? ¿Sí, hermanita? Ok, entonces lo que el texto dice es más o menos lo que acabamos de explicar. No les dio tiempo de llegar porque el sol se ocultó. Y entonces es increíble lo que dice el versículo. Por eso le digo, a mí me impactó mucho todo lo que hemos visto. Pero cuando leímos ese versículo, lo que hizo la bendita Virgen María nos dejó con la boca abierta. Nos dejó con la boca abierta. ¿Saben que la bendita Virgen María prefirió no ungir el cuerpo de su hijo a violar el sábado? Y eso fue como un golpe al cerebro. ¿Cómo es posible que la bendita Virgen haya preferido regresarse y no ungir el cuerpo de su hijo a traspasar el sábado? Y dice el texto que la hermana leyó que ellas regresaron, las Marías, incluyendo a la Virgen María, a guardar el sábado conforme al mandamiento. Eso es algo muy interesante. Algunos arguyen que la ley fue clavada en la cruz y también el sábado. Ayer vimos que eso no es así. Pero resulta ser que Cristo ya murió y la bendita Virgen María no sabe que ya hay otro día de reposo. La bendita Virgen María sabe que el sábado todavía es el día de reposo. Nadie les ha dicho nada y Cristo ya murió en la cruz. Y ella vuelve a guardar el sábado conforme al mandamiento. Quiere decir que el mandamiento todavía seguía. Descansaron el sábado y cuando pasó el sábado, que es a la puesta del sol, dice que muy de mañana, Lucas 24, ahora sí van al sepulcro, pues con todo, ¿verdad? Con las vendas y con los ungüentos y con los aceites, pero oh sorpresa, Cristo ya no está ahí. Cristo ya resucitó. Ni siquiera necesitaron embalsamarlo. ¿Por qué razón? Porque resucitó muy de mañana, según la palabra de Dios, el primer día de la semana. Eso a mí me deja muy sorprendido, porque creo que ese es un ejemplo de esta bendita mujer. Es un ejemplo de una mujer que conocía a Dios, de una mujer que Dios le escogió, porque yo no le escogí, ni tú tampoco. Dios le escogió a ella. ¿No le dijo el ángel, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús? Y si Dios la escoge a ella, fue por una razón. Y resulta ser que esta bendita mujer que vio a Cristo toda su vida y que lo amamantó y que lo cuidó y que lo educó y que el Cristo vivo estuvo en sus piernas, cuando llega a ungir el cuerpo de Cristo, ella prefiere obedecer los mandamientos de Dios antes que ungir el cuerpo de su hijo. Eso fue lo que a nosotros nos convenció. Eso fue lo que a nosotros nos convenció, el ejemplo de esta bendita mujer de guardar el santo sábado. Sí, hermano y amigo, Jesús guardaba el sábado, Pablo guardaba el sábado, Pedro guardaba el sábado, María Magdalena guardaba el sábado y la bendita Virgen María guardaba también el sábado. Hermano, la evidencia es muy fuerte ahí. Ahora, sin embargo, existen algunas personas que dicen que el verdadero día de reposo es otro. Me tomé algunos meses de investigación, me tomó bastante tiempo, y les voy a compartir lo que dicen algunos líderes religiosos del mundo acerca del día de reposo. Quiero comenzar con algunas confesiones de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Estas son declaraciones oficiales de la iglesia, no es algo que yo escribí ellos, y te pongo las citas de donde lo sacamos. Por ejemplo, el cardenal James Gibbons de la iglesia, tú sabes que los cardenales son los
Alguno de ellos queda de papa de la Iglesia Católica. Estamos hablando que son altos rangos de la Iglesia. El cardenal Gibbons de la Iglesia Católica, en el libro La fe de nuestros padres, edición 88, página 89, dice así: podrás leer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis y no encontrarás ni una sola línea que autorice la santificación del domingo. Es interesante, ¿eh? Porque recuerda, esto es lo que dice el cardenal Gibbons de la Iglesia Católica. Más bien dice, las Escrituras mandan la observancia religiosa del sábado, el día que nosotros nunca santificamos. Interesante. Según el cardenal, el día de reposo, bíblicamente hablando, no es el domingo, sino el sábado. Stephen Kehan, en una doctrina del Catecismo Católico, tercera edición, página 174. Ustedes saben que el catecismo está formulado en pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. En la sección del día de reposo, la pregunta es la siguiente: ¿tiene usted alguna otra forma de demostrar que la Iglesia tiene poder para instituir festividades de precepto? La respuesta del catecismo dice: si esta, o sea la Iglesia, no tuviera tal poder, no podría haber hecho aquello en lo que los religiosos modernos están de acuerdo con ella. Ella no podría haber cambiado la observancia del domingo, el primer día de la semana, por la del sábado, el séptimo día. Un cambio por el cual no hay autoridad en la Escritura. John Locke, curso sobre religión para las escuelas secundarias y academias católicas. Algunos teólogos han mantenido que Dios, inclusive directamente, determinó el domingo como el día de adoración en la nueva ley, que Dios mismo ha sustituido explícitamente el sábado por el domingo. Ahora, la creencia de que Dios sencillamente dio a su iglesia la autoridad para apartar cualquier día o días que ella crea apropiado como días sagrados, la iglesia escogió el domingo, el primer día de la semana, y en el transcurso del tiempo añadió otros días como días sagrados. Es interesante notar que en este libro los escritores reconocen que si la iglesia guarda el domingo, no es tanto porque haya base en las Sagradas Escrituras, sino porque la iglesia consideró propio cambiar el sábado por el domingo. Algunos argumentos son, pues porque Cristo resucitó el domingo y su resurrección es tan maravillosa y tan bendita y tan especial que ahora en vez de guardar el sábado, más bien el cristiano prefiere guardar el domingo. Daniel Ferris, en el Manual de Doctrina Cristiana, página 67, dice: ¿cómo se puede comprobar que la iglesia tiene autoridad para imponer fiestas y días festivos? Respuesta: a través del mismo acto de cambiar el sábado al domingo, lo cual aún aceptan los protestantes, y esto es muy cierto. Mucho antes de que naciera ningún protestante, ni bautistas, ni anabaptistas, ni luteranos, ni metodistas, ni cuáqueros, ni conservadores, ni Conexión Cristiana, ni testigos, ni mormones, ni evangélicos, ni pentecosteses, ni una sola iglesia protestante había nacido. Ya la iglesia católica guardaba el domingo por siglos y siglos y siglos y siglos. En otras palabras, si un protestante guarda el domingo, pues no está inventando nada. Ya la iglesia católica la venía guardando el domingo por siglos y siglos, mucho antes que naciera cualquier protestante. El cardenal James Gibbons, arzobispo de Baltimore, escribió una carta dando respuesta acerca de cuál era su posición del sábado y el domingo, y él escribió lo siguiente: ¿es el sábado el séptimo día de acuerdo con la Biblia y los 10 mandamientos? Yo contesto, sí. ¿Es el domingo el primer día de la semana y cambió la iglesia el séptimo día, el sábado, por el domingo, que es el primer día? Yo contesto, sí. ¿Cambió Cristo el día? Yo contesto, no. Muy claro, muy directo y muy franco. Yo aprecio la franqueza del cardenal Gibbons acerca de reconocer que Dios o Cristo no cambió el día de reposo, y en reconocer que el día de reposo es el sábado. En el periódico El
Espejo Católico, el mismo cardenal Gibbons explica y dice: la Iglesia Católica, por virtud de su misión divina, cambió el día del sábado al domingo. Interesante. ¿Saben ustedes que siempre este tema fue un poquito raro para mí? Siempre. Porque tenía la espinita: ¿por qué guardamos el domingo? ¿Por qué guardamos el domingo? Y entonces un día me metí a investigar y empecé a agarrar la Biblia y a leer Antiguo Testamento, y descubro que en el Antiguo Testamento es el sábado. Entonces digo, capaz que está en el Nuevo Testamento, y me pongo a estudiar y no encuentro un solo versículo que diga que el domingo es el Nuevo Testamento. Y de hecho tengo un reto, y el reto va para todos, para el que lo quiera tomar. El reto es muy simple, súper sencillo. Si tú pudieras encontrar un versículo en la Biblia, pero en la Biblia, y no las Biblias nuevas que están cambiadas, porque ya hay algunas Biblias modernas que las han cambiado. No estoy hablando de la Biblia regular, ¿ok? Si tú encontraras fíjate, no te pido un montón, un versículo que diga que el domingo es el día de reposo para el pueblo de Dios, yo voy a hacer dos cosas, ¿ok? La primera es, te lo prometo, mañana empiezo a guardar el domingo. Porque la idea no es guardar el día que tú quieras, la idea es guardar el día que Dios quiere. Y si la Biblia dice que es el domingo, le entro. Es más, estoy dispuesto a predicar un sermón para decir, ahora guardemos el domingo. Y grabado, y lo pongo a nivel mundial, Deje termino la oferta, ¿ok? Esa es la primera. La segunda cosa que también voy a tener, no solamente empiezo a guardar el domingo, sino por ese versículo que tú me des, te voy a dar $1,000. Si tú me das 2 versículos, te voy a dar $2,000. Si me das 5 versículos, te voy a dar $5,000. Y el límite son 10. Si me das 10, te vas a ganar $10,000. 1,000 por cada versículo. La regla es esta: el versículo tiene que decir que el domingo es el verdadero día de reposo. Como el mandamiento dice, 6 días trabajarás, mas el séptimo es día de reposo para el Señor. Si el versículo así dice, y no me saquen las versiones modernas de Apocalipsis 1:10, y yo estaba en el domingo, día del Señor, en la isla de Patmos, porque recuerda que te puedo sacar el texto masorético y el textus receptus y las versiones originales, y te voy a mostrar que eso no es lo que dice, ¿ok? Pero tú dices, pero es que lo dice. Sí, es que hay algunas Biblias que están cambiadas, te lo tengo que decir desde ya. Y, ¿sabes? Este servidor, y lo digo humildemente, pues soy maestro de Nuevo Testamento allá en California, y prácticamente yo me sé todos los textos del Textus Receptus y lo he estudiado, y prácticamente te digo, las versiones modernas no son traducciones, son transliteraciones. ¿Y qué es una transliteración? Bueno, si yo te digo el día de hoy good morning, ¿cómo se traduce good morning? Buenos días. Pero ¿qué tal que el traductor diga, en vez de decir buenos días, diga buenos días, ¿cómo le va? Esa ya no es una traducción, ya le añadió a lo que yo dije. Muchas versiones modernas hacen eso, le añaden a lo que el texto no dice. ¿Cómo resolvemos esto? Pues vete al original. Y cuando tú lees en hebreo y en griego y en arameo, tú te das cuenta que esas palabras no estaban ahí. Con eso se arregla la situación. Entonces, la regla es muy sencilla. Si el texto dice que el domingo es el día de reposo, y no quiere decir que, por ejemplo, como hay el texto del Nuevo Testamento, que Pablo pidió que se guardara dinero en el primer día de la semana, eso no dice que es el día de reposo, solo dice guarden dinero para llevármelo de ofrenda cuando pase por ustedes. Okay, lo que mucho dice, no dice nada. Tampoco me saquen el versículo que dice que partían el pan en el primer día de reposo, porque también Hechos de los Apóstoles dice que partían el pan todos los días de la semana. Así es que no había solamente el primer día que lo partían cualquier día entre las casas. No, lo que yo estoy buscando es el versículo que diga que
o Cristo, o Pablo, o Pedro, o Mateo, o Santiago, o Juan, o cualquiera de los que escribieron la Biblia diga que ahora el día de reposo es el domingo. ¿Por qué explico esto? Porque si viene un cambio de día de reposo es algo grande. No estamos hablando que es cualquier cosita. Y Dios tuvo que haber dejado suficiente evidencia que ahora el domingo es el verdadero día de reposo. Una vez tuve un debate con un pastor que hablábamos del sábado y del domingo. Y entonces le decía, pastor, ¿podría usted proporcionar, aunque sea un solo versículo que diga claramente que el domingo es el nuevo día de reposo y que el sábado ya no lo es? Y entonces él me sacaba lo de partir el pan, lo de la colecta, pero le digo, pero pastor, ahí no dice, solo dice la colecta del pan, pero que diga que el domingo es el de reposo. Dice, realmente no hay un versículo que así lo diga. Y entonces, ¿por qué guarda el domingo, pastor? Y dice, bueno, nosotros tradicionalmente guardamos el domingo porque el día que Cristo resucitó fue el domingo. Y Pablo dice que la resurrección de Cristo es nuestra esperanza de nuestra resurrección. Por eso guardamos el domingo. Le digo, pues sí, pero eso es como un argumento lógico. O sea, si el domingo lo guardamos porque Cristo resucitó, entonces yo le tengo otra pregunta. ¿Qué es más importante, la resurrección de Cristo o la muerte de Cristo en el Calvario? ¿Cuál de las dos es más importante? Por ejemplo, si Cristo no muere, pues tampoco puede resucitar. Si Cristo no muere, estamos perdidos y Él tampoco sale resurrección. O sea, para mí, lo más importante es su muerte y su sacrificio en la cruz, porque eso es lo que ganó mi salvación. Pero la realidad es que no se trata de qué día es el importante para ti o qué día es el importante para mí. Aquí la pregunta, ¿cuál es el día que es importante para Dios y cuál es el día que Él escogió? Y si leo el texto bíblico, Él escogió un día y no es el miércoles y no es el jueves y no es el primer día. El séptimo día es el que Él escogió desde el principio y aún en el Nuevo Testamento. Así es que la regla queda aplicable para todos. Que diga que el domingo es el día de reposo instituido por el Señor. Te tengo otro consejito, ¿ok? Ahí va el consejito. Si tú quieres, puedes esta tarde ir con tu pastor y decirle, pastor, le traigo un buen negocito. Si usted me da 5 versículos que diga que el domingo es el de reposo, nos ganamos 5,000, mitad para usted y mitad para mí. Si usted me da 10 versículos, porque usted es el pastor de la iglesia y usted sabe mucho de Biblia, pues entonces si me agarra 10, mitad y mitad, 5,000 para usted y 5,000 para mí. Lo mismo puedes hacer con tu reverendo, puedes hacer con el sacerdote, con quien tú gustes. Y dile que solo te proporcionen versículos de la Biblia que digan que el domingo es el verdadero día de reposo. Una de dos. O el pastor Rivera tiene mucho dinero, o no existe ni un solo versículo en la Biblia que diga que el domingo es el día de reposo. Tengo que decirte que la razón por qué estoy haciendo este reto es porque no existe un solo versículo. Y sabes, no soy el único que lo reconoce. La Iglesia Católica lo reconoce. Los protestantes lo reconocen. Es más, déjame llegar con las citas del protestantismo. Son un montón, pero como el tiempo ya se me fue, ahora voy con los protestantes y de las denominaciones más grandes a nivel mundial. A ver, ok, confesiones protestantes acerca del domingo. Teólogos, líderes y predicadores de una gama interdenominacional y ecuménica gigantesca tienen su propia definición establecida acerca del día de reposo. Por ejemplo, la posición de la Iglesia Anglicana Episcopal, que son protestantes, mira qué dicen ellos. ¿Y dónde se nos dice en las Escrituras que debemos de guardar el primer día? Esta es la postura oficial de la Iglesia, No es de un pastor que predica por aquí, no es la postura de la Iglesia. Se nos ordena guardar el séptimo, pero en ninguna parte de las Escrituras se nos ordena guardar el primer día. La razón por la cual santificamos el primer día de la semana en lugar del séptimo es la misma por la cual observamos muchas otras cosas. No porque la Biblia, sino porque la Iglesia lo ha prescrito.
¿Te acuerdas de la telaraña? ¿Te acuerdas del bistec cuadrado? Alguien lo tuvo que haber cambiado y ha pasado generaciones y generaciones y hoy en día hay mucha gente que lo está guardando pero no sabe por qué está guardando ese día o si tiene base bíblica. Miren, por ejemplo, en el libro Los 10 Mandamientos, Canon Ayton de la Iglesia Metodista, dice: no hay palabra ni indicación en el Nuevo Testamento en cuanto a abstenerse de trabajar en domingo. En cuanto al descanso dominical, no hay ley divina. Agradezco a los metodistas que sean muy honestos. Dice, no existe nada en la ley de Dios que diga que el sábado salió y el domingo entró. La observancia del miércoles de ceniza o aún de cuaresma se fundamenta en la misma base que la observancia del domingo. Y saben, no me quiero meter aquí muy duro porque no quiero que nadie se me moleste, pero la misma regla que te doy del domingo, te la voy a aplicar en otras cosas. Es el bistec cuadrado. Por ejemplo, ¿sabes que a veces como cristianos hacemos cosas que no necesariamente están en la Biblia, pero vienen por tradición? ¿Cómo qué? Ahí te voy un ejemplo. Si tú me das un versículo en la Biblia, uno, no más uno, y la regla de los $1000, que diga que hay que hacer, ay, ¿lo digo o no lo digo? Bueno, ahí va. Que hay que hacer misas por los muertos, te doy $1000. Ahí te va otra. Si tú me das un versículo que diga que hay que hacer el novenario, te doy $1000. ¿Han escuchado el novenario? Ustedes saben que cuando una persona se muere y está el cajón y le ponen los cirios y se empieza a rezar por la persona, ¿por cuántos días se reza por el muerto? Por 9. ¿Cómo se llama eso? Ok. ¿Por qué 9 días? ¿Por qué no 8? ¿Por qué no 3? ¿Por qué no 2? ¿Por qué no 1? ¿Por qué no 15? Tienen que ser 9. Otra vez, el bistec cuadrado. ¿Okay? Y resulta ser de que al hacer el novenario se reza por el alma o el espíritu del muerto. ¿Okay? Y se elige algún santo para que interceda por el muerto. Por ejemplo, Santa Pancracia, San Petronilo, San Antonio, San Francisco de Asís, o alguno de los santos, ¿no? Y ya pues empieza, ¿verdad? Ruega por él. Santa Jacinta, ruega por él. Y por 9 días se hace un novenario. Ahora, ¿hay algún versículo en la Biblia que diga que hay que hacer un novenario por los muertos? Recuerda los $1000, Pues fíjate que no lo hay. No existe un solo versículo. Por ejemplo, ¿cuándo la Biblia dice que la bendita Virgen María hizo un novenario? Porque acuérdate que se murió Lázaro y acuérdate que estaban llorando por él, pero no dice que Jesús llegó a la mitad del novenario porque llegó 4 días después. Y no dice que estaban haciendo novenario ni nada. No hay una práctica en la Biblia que los que se morían en Israel les hicieran novenario. Más bien, a Cristo se murió y ¿qué le hicieron? Inmediatamente lo enterraron, lo sepultaron. No había ese proceso. Ahora, el novenario, lo de rezar por los muertos por 9 días, no está en la Biblia. Pero ¿sabes dónde sí está? Sí existe en un lugar. Tradiciones de culturas paganas. Por ejemplo, romanos, etruscos y aún celtas tenían la tradición que cuando una persona se moría, la persona por 9 días se le pedía que los dioses intercedieran por él, porque ellos decían que el espíritu del muerto andaba alrededor de la casa por 9 días. Y después del 9º día ya iba al lugar pues, donde tenía que ir los espíritus. Entonces eso se pasó al cristianismo. Te pongo otra. Miren, en serio, no quiero ofender a nadie, pero yo estoy con la oferta de los $1000 y yo por eso les digo un solo versículo.
¿Han escuchado esto que dice por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos? Líbranos, Señor. Yo me lo sé porque yo crecí todo así. O sea, yo me lo sé requete bien. 2 tías monjas, madres superiores, claro que me lo sé. El que me dio un versículo que el cristiano debe presionarse, a ese sí lo subo, le doy $2,000. A ese sí le subo, $2,000. ¿Habrá alguno? Uno. Otra, ahí te va. ¿Has escuchado de el agua bendita? ¿Has escuchado el agua bendita? Ayer fuimos a la basílica ¿cómo se llama? Pues ahí fuimos. Y entonces llegamos y ahí está la Virgen de la Piedra. Y llámese la tradición, la muchacha encontró a la Virgen en la piedra y se la llevó y después desapareció otra vez en la misma piedra, y la idea era que se construyera el templo y a la hora de la hora lo hicieron en otro lado, vino un terremoto, lo tumbó y al final lo hicieron donde está acá. Entonces resulta ser que pues ahí se hizo la basílica, etcétera, etcétera. Ya sé que se casó el artista, las novelas y vinieron los de Hollywood, ya sé todo lo que pasó. Pues entonces resulta ser de que atrás de la basílica, los que han ido, ¿qué hay detrás de la basílica? Está la caverna de donde sale el agua y tienen tubos donde sale agua bendita. Yo en México, a la iglesia que íbamos, el agua bendita estaba en una pila a la entrada de la iglesia, a la entrada. Y yo me recuerdo que cuando entrábamos a la iglesia, yo era bien chiquitito, le decía a mi papá, ¿y qué es eso? Y decía, es agua bendita, mijo. ¿Y qué hago con el agua? Dice, pues te la pones en las orejitas y te santifica tus oídos. Y te la pones en tu frentecita y te santifica tu mente. Y yo pues estaba bien chiquillo, tenía como 6, 7 años. Y en mi mente infantil yo pensaba, ay, pues si me santifica la oreja y si me santifica la frente y si le doy un traguito me limpia todo por dentro. Y yo dándole de tragos ahí. Y todo el mundo había metido la mano ahí. Porque yo pensaba que pues si era bendita, pues que me bendiga de una vez. Y saben que ayer que fuimos, pues la gente pone sus contenedores y todo eso. Pero noté algo, y ayer pues se me salió preguntarles. Yo vi que todo estaba poniendo sus contenedores, y entonces el agua cae en una rejita que el agua se va al alcantarillado. Entonces yo le dije a los que estaban ahí, oigan, una preguntita, si el agua es bendita, ¿por qué dejan que se vaya al alcantarillado? Porque se va al tanque séptico donde va todo lo de las casas. O sea, si es bendita, no más bien deberían hacer una pila de mármol preciosa, grandota, que la gente saque por cubetas, que no se pierda una gota. Porque si es bendita, ¿para qué se va al alcantarillado, no? Y me acuerdo de una señora que estaba ahí, porque estaba ahí agarrándose y se bañaba y tomaba el agüita y todo eso. Volteó y me dijo, me dice, sí, ¿verdad? Viste cuadrado, ¿ok? Viste cuadrado. Entonces resulta ser de que si me das un versículo que hable del agua bendita, te doy otros $1,000. Y le puedo seguir. Hay más de 35 tradiciones que no necesariamente están en la Biblia. Y la otra es del día de reposo. La Biblia es muy clara en reconocer que Dios tiene un día de reposo. Las confesiones bautistas han reconocido lo mío. Todavía hubo y todavía hay un mandamiento para santificar el sábado. Pero ese día de sábado no era el domingo, y esos son los bautistas. Se dirá, sin embargo, en cierta muestra de triunfo, que el día de reposo fue transferido al 7º día de la semana. ¿Dónde se puede encontrar el registro de esa transacción? En absoluto no existe en el Nuevo Testamento. Y son los eruditos de la iglesia bautista. La gran mayoría de confesiones a nivel mundial han reconocido que nunca ha existido un cambio formal o autoritativo del 7º día judío sabático al primer día de la observancia cristiana. La iglesia congregacionalista, otra iglesia bien grande, protestante, dice, no hay una sola oración en el Nuevo Testamento para sugerir que incurramos en alguna penalidad por violar el domingo. Ahora, si el domingo es el día de reposo, pues la Biblia dice que no se puede trabajar.
porque es día de reposo, ¿no? Si es que se hubiera transferido la solemnidad. Discípulos de Cristo tienen la misma idea. Los que observan el primer día de la semana, la misma. La iglesia luterana tiene exactamente la misma confesión. Y la lista sigue. Mire, todo el que quiera este material me da una memoria, se lo paso y se lo lleva completamente gratuita. Iglesia metodista, etcétera. El fundador de la iglesia metodista, que era John Wesley, dijo ahí que no hay un solo texto en el Nuevo Testamento que diga que el domingo es el día de reposo. Bueno, ya. La computadora tampoco trabaja el sábado. Ella descansa los sábados. Ok, bueno, vamos a dejarla ahí. Lo que tengo que decir es lo siguiente. Sí existe un día que Dios apartó. ¿Por qué Dios lo apartó? Porque Él tuvo sus razones. Dios es creador. Y he encontrado que el sábado o el día de reposo puede ser una de las bendiciones más grandes que el ser humano puede tener. Me acuerdo cuando nosotros aprendimos todo esto hace 35 años. Yo me acuerdo que hablé con mis tías. Me acuerdo con mi tía Pachita, con mi tía Gloria. Y decía, tías, ¿por qué hemos guardado el domingo tanto tiempo? ¿Podría usted decirme dónde está? Porque ahora estamos leyendo aquí, no lo encontramos. Y mi tía decía, pues hay cosas que no están, pero así nos enseñaron, así nos educaron. Y cuando decidimos abrazar el día, el sábado, pues no sabíamos ni cómo se guardaba. No teníamos la más mínima idea qué significaba guardar el día. Yo me recuerdo que todavía el viernes se ponía y nosotros viendo la novela y viendo la televisión, y igual que no teníamos idea. Sabíamos que era el día de reposo, pero no sabíamos ni cómo se guardaba. Poco a poco fuimos aprendiendo la delicia del día. Por ejemplo, mi mamá cocinaba doble. No había día más rico de comida que el sábado. En la semana comíamos lo regular, pero el sábado, yo me recuerdo esa mesa con las cazuelitas con su mantelito arriba, ese olor rico. Mi mamá le gustaba hacer pan y hornaba el pan el viernes y el sábado lo comíamos. Era algo delicioso. La ropita la teníamos lista para ir a la iglesia. Desde el viernes oleábamos los zapatos, los lustrábamos, teníamos nuestra corbatita, teníamos el saquito listos para ir a la iglesia, teníamos la Biblia que llevábamos a la iglesia. Y empezamos a beber la delicia que Dios quería que fuera el sábado. Y también, ¿sabes que nos pasó algo muy interesante? El sábado unificó a nuestra familia. Porque en la semana todo el mundo anda de arriba para abajo, no tenemos tiempo de ver ni al papá, ni a la mamá, ni al hermano, ni de platicar con nadie. Pero el sábado todo el mundo cesa y el sábado la familia se une. El sábado la familia junta adora a Dios. El sábado todos juntos buscamos a nuestro Creador y es la bendición más grande que toda persona puede tener. Sí, la Biblia tenía razón. Es una delicia reconocer que Dios es Dios. Es una delicia reconocer que Dios es nuestro Creador. Y esa delicia fue para Cristo. Esa delicia la probaron los apóstoles. Esa delicia la probaron los profetas de Dios y esa delicia la probó la bendita Virgen María. Si la bendita Virgen María tiene un ejemplo que darnos a los cristianos, es el ejemplo de haber probado esa delicia, de saber qué hermoso se siente guardar los mandamientos de Dios por amor al Creador, que su nombre es Cristo Jesús. Con esto vamos a concluir en esta tarde. Ya me marcaron, sí, el tiempo se va, ya son las 12:10, se nos va bastante rápido el tiempo. Ahora, yo sé que muchos tienen muchísimas preguntas y con todo gusto, los que quisieran, terminando la comida, aquí va a estar este servidor, vamos a pasar un buen ratito y yo me voy a poner aquí y ahora sí, listos con cualquier pregunta que ellos tengan. Vamos a abrir la Biblia y juntos vamos a seguir aprendiendo de la santa palabra del Señor. Quiero decirles, amigos y hermanos, que sería mi privilegio que ustedes pudieran regresar para darme el privilegio de despedirme de ustedes. Yo le pedí a mi hija que nos saque fotos
Y entonces, hacia ratito regresan. Mi hija nos va a sacar fotos y me quiero sacar foto con cada una, porque yo quiero que en Estados Unidos subimos todo eso a las páginas y queremos que a nivel mundial esto se riegue, que estuvimos aquí en Costa Rica, que estuvimos con gente tan buena, tan linda, tan amable como el pueblo costarricense, que en realidad la idea de pura vida no queda solamente en pura vida, aunque ya me dijeron que pura vida vino de México, pero yo no sé si es así. Me dijeron. Ay, miren. No, alguien me dijo que salió una película mexicana y que el Señor decía pura vida y que de allá quedó. Viste Cuadrado, ¿verdad? yo no sé de dónde viene eso, pero lo que sí sé que el pueblo costarricense es uno de los pueblos más bendecidos de la tierra, que es gente muy buena, muy amable, muy amable. Íbamos al volcán, fuimos al día de ayer. Y el hermano que nos llevó todo el tiempo pitando en el carro, porque todo el mundo, hey, todo el mundo, lugares ya en Estados Unidos saludan. Aquí la gente todavía saluda, es más cálida, es muy amable. Y saben, Costa Rica es una gente buena. Y si Costa Rica recibe más de Dios, y si Costa Rica recibe más de su palabra, este país puede ser doblemente más bendecido de lo que Dios ya los ha bendecido. No hay país que no le abra las puertas a Dios, que Dios no lo bendiga. Estados Unidos no llegó a ser el país más poderoso solamente por tener cara bonita. Ellos no se avergonzaron de Dios en sus orígenes. En su billete colocaron la insignia: en Dios nosotros confiamos. Mientras ninguna nación quería saber de Dios, ellos dijeron: nosotros sí confiamos en Dios. Y Dios por eso los bendijo. Levantaron los principios de la Biblia, recibieron a los inmigrantes. Estados Unidos está lleno de gente de todo el mundo. ¿Saben que Estados Unidos tiene programas donde hay iglesias que dan comida, hay bancos de comida? Walmart y todos esos mandan su comida y la ponen en bodegas 500 veces más grande que este edificio, y de ahí se va a repartir a toda la gente que no tiene comer. Les dan ropa. Cuando se siguen los principios de Dios, Dios bendice una nación. Pero cuando esa nación se baja de los principios de Dios, como ahorita está pasando, que le están cerrando la puerta a los inmigrantes, que están rechazando a Dios, entonces el país empieza a venir en decadencia. ¿Saben también otra cosa? He encontrado que es muy importante y se los doy de consejo. La Biblia dice: un poco de levadura leuda toda la masa. Las mamás saben de qué se trata, ¿verdad? Le pones un poco de levadura, la masa se infla. Para el bien o para el mal. Cuando hay personas, pocas personas le pueden hacer daño a mucha gente. La influencia de pocos cambia la cultura, la influencia de pocos cambia la política, la influencia de pocos cambia las reglas, la influencia de pocos cambia la moral, y parece ser que todo el mundo se va al mal por la influencia de pocos. Pero también la Biblia enseña que la influencia de pocos para el bien también puede hacer la diferencia. Si Cristo con 12 revolucionó el mundo entero y no hay religión más poderosa en el mundo que el cristianismo, aquí hay más de 12 en Costa Rica que si se ponen en las manos de Dios, que si buscan al Dios verdadero, ¿qué no puede hacer Dios por ustedes? Ayer hablé con un joven que yo me fui muy emocionado a mi casa el día de ayer, en donde el joven vino buscando de Dios, tercer día que venía. Y yo le dije al joven, porque viene de una vida caótica, y dice: yo estoy encontrando a Dios y yo quiero saber si Dios está ahí. Yo le dije: Dios está ahí por ti, Dios te va a perdonar. Si perdona a mi padre, a mi madre, a mí, a tantos y los levantó, Dios te va a levantar a ti. Hice un trato con él. El trato que hice es que si regreso para acá y Dios nos da la vida y tenemos otra campaña, el trato que voy a hacer con él, que en el año que viene, él tiene que venir. Yo le voy a dar este micrófono y él me tiene que contar el testimonio de lo que Dios ha hecho por él este año. Y todos creen, yo lo voy a grabar y lo voy a subir eso a nivel mundial para que él testifique que una persona que recibió Dios y que Dios la cambió, cuán buena influencia puede ser como ejemplo a tantas personas que hoy en día necesitan salir del pozo, necesitan de Dios como nunca antes, necesitan levantar el rostro y buscar a su Creador como nunca antes. Uno es mucho en la mano de Dios, y si tú te pones en las manos de Dios, Costa Rica podrá sentir una nueva influencia. Dios se moverá en este lugar porque se moverá a través de tu influencia y va a bendecir a tantas personas. Y quisiera que el cierre de esta campaña pudiera ser un cierre donde las personas puedan hacer ese compromiso con Dios. Señor, bendíceme para bendecir a los demás. Ilumíname para iluminar a los demás. Límpiame para ayudar a limpiar a los demás. Y hazme, como dijo Francisco de Asís,
un instrumento de justicia en tus manos. Al que tenga hambre, darle de comer. Al que tenga sed, darle de beber. Y compartir con los demás que el cristianismo es mucho más que una religión, y es mucho más que palabra escrita, es vida transformada por el poder del Señor. Vamos a ponernos de pie a hacer una palabra de oración para pedir que la bendición de Dios repose sobre nosotros. Pero antes de orar, quiero hacer un muy sencillo llamado. ¿Habrá alguien esta tarde? Solo Dios te conoce, yo no te conozco, pero Dios sí. Habrá esta tarde, no me quiero ir sin hacer esta oración por ti. Habrá alguna persona aquí que necesitas un milagro en tu vida. Y cuando digo milagro es que es milagro. Puede ser que hay alguien aquí enfermo que tiene cáncer y nadie lo sabe. No se lo has dicho a tus hijos ni a tu esposa. Puede ser que alguien que tenga un tumor, puede ser que alguien tenga una enfermedad terminal y necesitas un milagro. Yo no hago milagros, pero sí conozco a alguien que hace los milagros y él está ahí arriba. He visto gente sanada de tumores, he visto que no lo explico, yo quisiera explicarlo, pero los milagros no se explican, los milagros se aceptan. Y en este caso, no me quiero ir de aquí, yo sé que regresamos ahorita al ratito, pero ahorita ya quisiera hacer la oración. Si habrá alguien que necesitas un milagro físico, pero también si necesitas un milagro espiritual. Puede ser que alguien no tenga un cáncer físico, pero tienes un cáncer espiritual. Tienes un pecado que no lo puedes vencer. Tienes algo en tu vida que no lo puedes romper. Pornografía, violencia, alcoholismo, drogadicción, tu lengua, tus pensamientos lascivos. Yo no sé, hay algo en tu vida que hace rato quieres vencer, pero no puedes. Y necesitas un milagro. Hoy Dios te puede hacer el milagro. Hoy Dios puede darle vuelta a la página para que darte una nueva pluma que escribas una historia diferente. Pero también la Biblia dice que el que lo confiesa al Señor delante de los hombres, Dios lo confesará delante de Dios y de su Padre. El que no se avergüenza de Dios, Dios no se avergüenza de él. Y el día de hoy, si tú necesitas ese milagro físico o espiritual, puede ser que anheles hoy hacer un pacto con Dios. Puede ser que hoy tome la decisión aún de bautizarte. Puede ser que hay alguien aquí que no se ha bautizado. Yo quizás doy por sentado que todo el mundo ya se bautizó. Y hay gente que todavía no ha sentido el gozo de casarse con Dios, que eso es el bautismo. El bautismo es que te casas con Dios. Eres de Él y Él es tuyo para siempre. Es tuyo y eres de Él. Pues quiero orar también por ti. Yo no sé en qué condición estás y yo no sé el milagro que necesitas, pero si hay una persona que necesita un milagro, quisiera hacer esta oración por ti. ¿Habrá alguna persona que no le dé vergüenza y quiera decir, yo sí necesito un milagro? Amén, que Dios te bendiga. Les puedo pedir, si son tan amables, si pasan aquí enfrente para hacer la oración por ustedes. ¿Por qué no pasan aquí? No me digas el milagro que necesitas, porque el de allá arriba ya lo sabe. Dios conoce si necesitas ser limpiado, si necesitas ser sanado, si necesitas ser curado. Dios sabe si necesitas que tu hogar sea restaurado. Quizás tus hijos no lo sabes, pero están a punto de divorciarte y les ibas a dar la noticia esta semana. Pero ¿quién dijo que te tienes que divorciar? Hoy Dios puede restaurar tu matrimonio. Hoy Dios puede darte espíritu de perdón. Hoy Dios te puede dar espíritu de reconciliación. Hoy Dios te puede dar un nuevo corazón. Mira, y Dios no necesita la eternidad. Hoy te puede hacer el milagro si tú lo quieres de corazón. Soy testigo de milagros. Soy testigo de vidas transformadas. Soy testigo que existe un poder que no puedo entender, que existe algo más grande que cualquier ser humano y que es real, y que aquel que lo busca de corazón, ciertamente Dios le puede hacer los milagros. Al orar, yo no le voy a pedir a Dios que haga lo que queremos, porque Él sabe mejor que nosotros. Yo lo que le voy a pedir a Dios es que tenga misericordia y haga su voluntad en nosotros. Y la Biblia dice que nosotros somos como copa, seamos como copa vacía. Que cuando tu copa esté vacía, Dios la pueda llenar. Que Dios hoy te vacíe de ti mismo y que Dios te llene de Él. Que si tenías el orgullo, que Dios lo saque y llene nuevo líquido dentro de tu corazón de humildad, de sencillez. Que si tú eras violento, y Dios te llene tu copa, pero te la pueda llenar de paz, de fe y de tranquilidad. Que cualquier cosa con la que tú vienes, Jesús hoy pueda hacer el milagro
Y que si Dios hace el milagro, cuando te levantes de rodillas, glorifica a tu Padre Celestial. Y si alguien quiere prepararse un para bautismo, aquí tenemos gente que felices estarían de sentarse a estudiar la palabra de Dios con ustedes. Y pues no hubo algún bautismo. Yo me hubiera gustado quitarme esto y bautizarlos, pero pues no salió alguno, pero quizás para la próxima. Pero mientras tanto, si alguien quisiera prepararse para un día sellar su vida con Jesús por el bautismo, así lo puede hacer si lo desea. Inclinemos nuestro rostro y vamos a orar. Dios eterno, amante Padre Celestial, aquí estamos, reconociéndonos pecadores. Padre, yo soy el primero. No tengo ni derecho ni estar aquí, ni agarrar el micrófono, ni hablarle a tus hijitos. Pero Padre, yo te agradezco porque tú eres tan bueno. Y usando a los ángeles para predicar tu santo evangelio, tú llamaste a los pecadores que han probado la gracia de Dios para decirle a los demás: hay un Dios que es bueno, hay un Dios que es justo y hay un Dios que es perdonador y misericordioso. Padre, gracias porque hemos probado un poquito de tu gracia. Y el día de hoy pasamos aquí enfrente de ti, algunos con corazones rotos, algunos con lágrimas, algunos quebrantados, algunos, Padre eterno, sin saber qué va a ser de nuestra vida. Algunos puede ser que estén aquí con confusión de sus hogares, de sus matrimonios, de sus hijos. Puede ser que hay algún joven aquí que siente que ya no vale nada y que no sirve para nada y que su vida fue un fracaso. Oh no, querido joven, porque la Biblia enseña que Pedro sí estaba realmente en una vida fracasada, pero cuando se puso en las manos de Dios, se convirtió en un héroe de Cristo Jesús. Padre, hay tantos ejemplos en la palabra de Dios para cada corazón, con cada necesidad. Una madre que pide por su hijo, una madre que tiene una enfermedad, una madre que tiene el cuerpo deshecho y que ya el doctor le dijo que no hay milagro ni solución para ella. Pues hoy sabemos, Padre, que la voz final no la tiene el hombre, pero la decisión final la tiene Cristo Jesús. Y a Jesús recurrimos en el día de hoy para suplicarte, Padre eterno, compadécete de la madrecita que está aquí. Compadécete de ese hogar, compadécete de ese joven, de ese niño, de este varón que le has puesto a su hogar, a su esposa y a sus hijos como responsabilidad. Dale fuerza para ser un hombre de valor y de fe y de ejemplo de buscar a Dios en primer lugar. Padre, si hay alguien que está quebrantado también del corazón, algún pecado, alguna cosa que haya en su vida que lo está matando espiritualmente, donde hay tinieblas pueda brillar la luz de Cristo en este día. Donde hay pecado pueda venir la santidad que solamente proviene de Dios. Y que hoy el mayor milagro que nos puedas hacer es darnos un nuevo corazón. Ven, saca este corazón y danos un corazón conforme a ti, de carne, que sienta, que vibre y que palpite, y que cada palpitación sea por Jesús. Danos amor verdadero que solamente viene de Dios. Y el milagro que hoy venimos buscando en humildad, Padre, no te pedimos que hagas lo que queremos, porque a veces nos equivocamos en lo que pedimos, pero sí te pedimos que hagas, como dice el Padre nuestro: hágase tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra y así también en nuestras vidas. Sabremos que tu voluntad es mejor. Sabemos que tu voluntad es perfecta. Y si como niños chiquitos nos ponemos en las manos del Padre, no tendremos nada que temer. Nos levantaremos en fe. Nos levantaremos confiados que en las manos de Jesús estaremos en las manos del Todopoderoso. Dios bendiga a su pueblo. Dios bendiga a sus hijitos. Que Dios de ti y de mí tenga misericordia. Que el Dios del cielo haga resplandecer su rostro sobre tu hogar, sobre tu vida y sobre tus hijos. Y sobre todas las cosas, que nuestro buen Dios amante y santo y misericordioso deposite sobre ti la dulce paz que solo Cristo puede dar en el corazón de los que lo buscan. La paz de Dios quede sobre ti en el sagrado nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Que la paz de Dios sea sobre ustedes y que la paz de Dios les acompañe.